Bien, muy buenas tardes, buenos días a todas las personas que se están vinculando, los que ya se conectaban algunos minutos previo al inicio. Les damos la bienvenida a las personas que nos conocen y a los que no también. Esta es nuestra primera edición de webinar en versión de cápsula. Estaremos trabajando, presentando para ustedes un poco de las experiencias y el conocimiento que hemos venido llevando con algunos clientes y algunos proyectos a nivel de BPM. Nuestro desafío entonces en esta jornada será presentar el Canvas para procesos, la dinámica y algunos ejemplos. Nuestra intención en este formato de cápsulas a nivel de webinar es que podamos compartir con ustedes los participantes el conocimiento, buenas prácticas y todo lo que nos encontramos a nivel de gestión por procesos en América Latina. Para las personas que de pronto recién se vinculan con Interact y nuestra organización, somos una empresa brasileña, estamos hace 22 años en el mercado, nacimos como una organización que desarrolla software para gestión y en ese proceso, en esa caminada desde 1999, hemos desarrollado una suite que se llama Suite Strategy Advisor. No somos una BPMS, trabajamos sí en nuestro producto con una BPMS, y un conjunto de módulos para gestión por proyectos, riesgos, indicadores y entre otros módulos. De nuevo, para las personas que de pronto no nos conocemos, mi nombre es Iván Lazo, soy colombiano, pero vivo aquí en Brasil ya hace 8 años, 7 con Interact, de los cuales he trabajado ya en algunos proyectos de diferentes sectores, no solo BPM, también la parte de calidad, la parte de riesgos y planificación. Y algo que vamos a presentar para ustedes, todo el tema del Process Model Canvas, viene o tiene sus orígenes en prácticas de gestión ágil, ¿no? Entonces estaremos comentando un poco cuál es el origen del Process Model Canvas, de dónde surgió, cuál es esa lógica de aprovechamiento y posteriormente cómo se estará utilizando. Nuestra agenda, entonces, puntualmente para estos 30 minutos, será comentar un poco de los desafíos que nos venimos encontrando a nivel de mercado cuando los clientes empiezan a trabajar con análisis y con diseño de procesos. Estaremos hablando un poco del Business Model Canvas, que es, llamémoslo así, el padre y quien da origen al Process Model Canvas, que también da origen a los canvas de gamificación o de algunos otros. Y sobre cada uno de estos, el Process Model Canvas, el Business Model Canvas, estaremos mostrando algunos ejemplos sobre la óptica de mercado. Y al final dejaremos algunos minutos, 5 o 7 minutos, para que ustedes por favor puedan compartir sus preguntas, interactuemos o compartimos un poco al respecto. Por favor, si existen comentarios, dudas, pueden ir dejándolas en el chat, que al final las iremos reuniendo y también las iremos resolviendo. ¿Listo? Entonces esta es nuestra agenda. Una vez más, bienvenidos. Y como mencionábamos, uno de los primeros puntos a tratar es el desafío, los desafíos que nos venimos encontrando a nivel de mapeo, de análisis y diseño de procesos. Entonces, para los que están familiarizados con el levantamiento, con la caracterización de procesos, con el diseño de nuevos procesos, la reingeniería de los mismos, es frecuente encontrarnos con un volumen muy alto, muy denso de información, formatos, formularios, documentos, histórico, información en sistemas. Eso cuando los procesos, por ejemplo, están documentados o están formalizados. Imaginémonos cuando no lo están. Tenemos una complejidad extra que sobre ese volumen de información es desafiante para la persona que levanta, que analiza el proceso o que está diseñando el mismo, entender o tener una visión sistémica de cómo realmente funciona el proceso, porque las personas eventualmente conocen de las actividades, conocen de sus tareas, pero no siempre se tiene una visión total del mismo, de punta a punta. Existe también un desafío bastante amplio, bastante fuerte con el tema más técnico. Cuando nosotros estamos levantando procesos, estamos analizando, generando o definiendo algunos nuevos desafíos, nosotros el equipo más técnico tiende a hablar un lenguaje que no es lenguaje del día a día y eso nos genera también un desafío en la parte de análisis y diseño de procesos. Entonces, para hablar
del Process Model Canvas, primero necesitamos situarnos algunos años atrás en el Model Business Canvas, o lo que será el Canvas, el lienzo para modelo de negocios, que fue quien dio origen a esta herramienta de procesos. Y este Business Model Canvas es una herramienta que simplifica el plan de negocios. No sé, para el equipo de pronto que es más de la parte de negocios, que es más de la parte administrativa, cuando se genera o se generaba tiempo atrás el plan de negocios, era bastante denso trabajar con documentación, un legajo de 70, 100, 150 páginas, donde teníamos informes, análisis de mercado, tablas, resultados de encuesta de satisfacción o análisis específicamente. Entonces, ¿qué sucedió? Que sobre esa premisa se generó Business Model Canvas, fue el resultado de una tesis de doctorado. Entonces, esa tesis fue trabajada y desarrollada por Alexander Osterwalder, él es sueco, trabajó en esa investigación durante el programa de su doctorado, con 45 países, 470 colaboradores, y a lo que se llegó fue justamente a este modelo más visual para conseguir describir el modelo de negocio. Entonces, ¿cuál es la característica que tiene? No solamente que es una herramienta visual, sino que adicionalmente se nutre o utiliza herramientas y técnicas de design thinking. Y si paramos para revisar un poco la fecha que vemos en este caso, estamos hablando que casi vamos a cumplir 20 años desde que el Canvas, el lienzo de modelo de negocios, fue concebido o vio la luz. ¿Qué estructura tiene el modelo de negocios o el lienzo para el modelo de negocios? Algunos de pronto podrán estar familiarizados, algunos será la primera vez que lo veamos. Sin embargo, nosotros aquí lo comentaremos para de nuevo, sobre la base del Business Model Canvas, podamos entender cómo se comporta posteriormente el Canvas de procesos. ¿Listo? En este caso, estamos viendo el Canvas de negocios, de business, y generalmente nosotros tendemos a pensar que la lectura de un Canvas, en este caso, se hace de izquierda a derecha. Es una de las situaciones que generalmente tenemos cuando tenemos el documento diligenciado. Pensamos que se lee por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, cuando realmente él tiene una estructura y ha sido diseñado para empezar por este sector. Entonces, lo primero que nosotros debemos evaluar, o cuando tenemos un Canvas ya diseñado de negocio, es identificar o tener la lectura de cuál es el segmento de los clientes sobre los cuales estamos trabajando o a los cuales queremos resolver necesidades, ofrecer productos o servicios, y posteriormente sobre esa necesidad a nivel de ese mercado, perdón, a nivel de clientes, ya estaríamos hablando de cuál va a ser la propuesta de valor que vamos a llevar para ellos. Aquí hablamos en propuesta de valor y no necesariamente de un producto o servicio. Cuando veamos el ejemplo de este Canvas, vamos a mencionar un poco la particularidad de por qué hablamos de propuesta de valor. ¿Qué vamos a dar de diferente? ¿Qué vamos a llevar a ese segmento de clientes? Y sobre ese diferencial, ese valor que tenemos propuesto para entregar, cómo va a ser la forma en la que vamos a llegar. Físicamente, a nivel de forma virtual, vamos a trabajar sobre una línea más de marketing. Exactamente qué es lo que vamos a utilizar y cómo va a ser el relacionamiento con el cliente. Es decir, vamos a tener un acercamiento más íntimo, vamos a trabajar sobre una estandarización de atención, algo no tan particularizado. Entonces, ¿cómo va a ser esa forma de llegar a nuestro cliente y cómo va a ser el relacionamiento con el mismo? Entonces, aquí estaríamos definiendo un poco la estructura no solo de análisis de mercado, de identificación de lo que se llama persona o público o algo, sino que también estaríamos particularizando cómo nos vamos a comunicar con él y a través de qué medios o qué canales. Y sobre estas premisas ya podríamos estar identificando, aquí tenemos el número 5, cuáles van a ser los ingresos o la fuente de renta que nosotros vamos a generar sobre estos clientes o sobre este segmento. Entonces, observemos que el Business Canvas empieza a tener una lectura básicamente de la derecha
hacia el centro para trasladarnos posteriormente a la izquierda, donde nosotros necesitamos identificar cuáles son los recursos claves que como organización debemos tener para que esa propuesta de valor sea alcanzada. Recursos claves, sean infraestructura, sean activos fijos, y qué actividades vamos a desarrollar con esos activos fijos, con esa plataforma, con esa infraestructura que nos permita llevar esa propuesta de valor en esos canales que estamos definiendo. Para desarrollar esas actividades, para trabajar con estos recursos claves, fundamental que tengamos aliados claves, partners que nos permitan trabajar de forma mancomunada en la cadena de suministro, en caso de que trabajemos con un producto, o con los diferentes proveedores, si lo que estamos considerando es un servicio. Sobre esta estructura, del lado izquierdo del modelo, estaríamos considerando, o estaríamos mencionando cuánto va a ser la inversión o cuánto nos va a costar trabajar con esos recursos, en esa infraestructura, de desarrollar o ejecutar esas actividades, y naturalmente la interacción con nuestros aliados. Entonces, esta es la forma como se lee y a su vez es la forma como se desarrolla un lienzo de negocio, Business Model Canvas, y voy a mostrar ahora un pequeño ejemplo. Es bastante diseminado, es conocido a nivel de mercado, a nivel mundial, que es el modelo de negocios a nivel de business, de lienzo, de Netflix. Este es uno de los primeros lienzos que ellos generaron o ellos desarrollaron, donde nosotros estamos viendo del lado derecho. Entonces, ¿con quién se comunican ellos? Con amantes de las películas y con marcas. Observemos que el color verde o naranja nos referencia el segmento. ¿Cuál es la propuesta de valor que ellos están llevando en este caso a los amantes de las películas? Entonces lo que ellos quieren es que los amantes de las películas se vuelvan de alguna forma unos adictos al contenido, que tengan variabilidad de contenido. En ningún momento están hablando del producto o servicio específicamente. Tener un streaming aquí sobre demanda, ellos llaman de utilizarlo en cualquier momento o lugar, y como es el primer canvas que ellos trabajaron, hablaban en ese tiempo de todo poder trabajarlo sobre el dividendos. Entonces, lo que estoy mostrando en este momento es la estructura de cómo se cimenta nuestra lógica de Model Canvas a través de una empresa realmente ya reconocida, ¿no? Aquí vendría cómo se comunican, entonces sobre cualquier aplicativo, en cualquier dispositivo, el relacionamiento, entonces ellos consideran que es un autoatendimiento, y la forma de ganar dinero con ese autoatendimiento, ese contenido en esas plataformas, es mediante suscripción, sea en la nube, sea al inicio cuando ellos empezaban con DVDs, y hablando de las marcas, viendo el color verde, sobre la parte de colocar productos. ¿Por qué estamos viendo Business Model Canvas? Porque es la base lógica que generó el trabajo y el abordaje para poder utilizar el Process Canvas. Vamos a ver con mayor detalle ahora sí cómo se trabaja el Canvas de procesos, qué particularidades tiene y dónde se utiliza, cuándo se utiliza y en qué momento naturalmente no trabajar. Entonces, pasando para la parte del Process Canvas, referenciando un poco la lógica, vemos que cambia un poco. En este Canvas nosotros tenemos 11 cuadrantes sobre 9 de los que estábamos viendo anteriormente. Sin embargo, la lectura es muy similar de cómo se trabaja el business. Entonces, en el Process Canvas, nosotros iniciamos por el cliente, exactamente a quién le vamos a ofrecer ese producto, ese servicio, esa propuesta de valor, y también especificamos o identificamos qué vamos a entregar. Entonces, ¿quién es? Segmentación, y qué va a ser entregado para esa segmentación o esa persona, ese tipo de cliente. Cuando sabemos qué vamos a entregar, a quién lo vamos a entregar, empezamos a identificar o a validar por qué lo vamos a entregar, cuál es ese diferencial, cuál es esa propuesta de valor. Y aquí en ese propósito,
que pueda sonar un término un poco más abstracto, lo que debemos considerar es que en el propósito debemos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué el proceso existe? Exactamente cuál es ese diferencial o esa propuesta de valor que posteriormente va a cumplir, con qué está alineado a nivel organizacional. Entonces el propósito tiene no solamente una respuesta abstracta, llamémoslo así, sino que el abordaje es un abordaje a nivel de negocios puntualmente hablando. Una vez sabemos entonces a quién le vamos a ofrecer nuestro producto, servicio, qué vamos a generar puntualmente, cuál es el propósito de este proceso, identificaremos las etapas, sean de nuestro proceso o sean de la información de nuestro proceso, claves, centrarnos en qué es el diferencial de nuestro proceso, si lo estamos viendo desde el análisis o si lo vemos a nivel de modelo, que es lo que vamos a generar de diferente. Posteriormente, debemos identificar y tener muy claro quién nos puede proveer o quién nos genera esa información, esos insumos, para con esa claridad tener el detalle de las operaciones o del paso a paso. Luego de estructurar o de mostrar estos rayos X del proceso Canvas, también voy a mostrar un ejemplo para que veamos cómo se materializaría este modelo. Finalmente, lo que vamos a diligenciar es la parte inferior de nuestro Canvas, con la particularidad que el orden que nosotros estamos mencionando en esos momentos, es decir, empezar por la parte de riesgos y luego ir para reglas, puede tener algunos ligeros cambios en función de qué, de cómo se manifiesta o se comporta el proceso, de la criticidad, de algunos cuellos de botella o de algunas restricciones o limitaciones propios del proceso. A nosotros nos gusta comentar que los riesgos, o dentro de los riesgos, lo que nosotros debemos detallar o especificar, no son solamente los riesgos, sino los controles. ¿Quién ejerce control sobre el proceso? ¿Quién es el dueño del proceso? ¿Existe alguna reglamentación o normativa legal? Riesgos sí, sobre una óptica mayor. ¿Cuáles son las reglas de negocio del proceso? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son aquellas validaciones necesarias sobre las cuales el proceso se cimienta y permite avanzar o cambiar el flujo de dirección o ejecución de trabajo? ¿Quién participa en el proceso? Naturalmente, ¿cuáles son los roles que están involucrados? ¿Sobre qué tecnologías se trabaja? Y también, ¿cómo vamos a medir que el trabajo que promete entregar el proceso está siendo ejecutado? ¿De qué manera? A través de indicadores, métricas, variación del proceso, para finalmente validar si lo que nosotros estamos entregando o no es consistente. Este es el Process Canvas. Sé que estamos comentando de una forma ágil, dinámica, pues qué mejor forma de validar cómo se entiende este modelo que con el ejemplo que nosotros hemos preparado aquí. El ejemplo que nosotros hemos preparado ha sido el ejemplo de este evento que estamos participando. Yo comentaba al inicio, de pronto para los que estuvieron minutos antes, luego en la largada del evento, que este formato de 30 minutos de cápsulas de webinar es la primera vez que estamos desarrollando, pues que estamos ejecutando para llevar algunos puntos, no solo de mercado, sino a nivel de validaciones. Entonces, lo que yo quiero presentar ahora es el modelo que nosotros hemos construido justamente para este webinar aquí de cápsulas que estamos trabajando. ¿Listo? ¿Para quién nosotros destinamos este formato? Entonces, lo voy a señalar por aquí. Para entusiastas de procesos y tecnología. Y lo que nosotros esperamos que se obtenga como resultado es una cápsula consumida, es decir, un contenido en 30 minutos. ¿Qué estamos entregando? Estamos compartiendo conocimiento y buenas prácticas. ¿Cuáles son las actividades o etapas claves que nosotros hemos considerado? ¿Qué tema íbamos a abordar y la programación? Es decir, qué y cuándo. Desarrollar, o mejor, preparar la presentación y desarrollarla.
Y después de que terminemos, después de que se cierre nuestro webinar, nosotros al interno estaremos verificando cómo nos fue, cuáles fueron los resultados y pues qué debemos mejorar. ¿Qué hemos tomado como referencia a nivel de insumos? Metodologías, buenas prácticas, Model Canvas, Process Canvas, abordaje ágil a nivel de Design Thinking, lecciones aprendidas que hemos tenido con otros proyectos, con otros eventos online, y un evento que estuvimos trabajando, si mi memoria me falla, ya hace 2 meses y medio, que fue la BPM Hackathon, un programa intensivo de manos en la masa, con formato de gamificación, donde estuvimos más o menos 18 horas participando con más de 14 países. Entonces, esos fueron nuestros insumos o nuestras referencias, y a nivel de proveedores, hemos tenido esas referencias o esos insumos, clientes, de aliados estratégicos y de algunas startups. Antes de que nosotros viniéramos o que estuviésemos presentando este contenido, esta cápsula de Process Canvas, nosotros al interno hicimos algunas validaciones, como saber si el asunto que presentaríamos es coherente, es interesante, será que les llamaría la atención, identificar antecedentes históricos, es decir, ya lo habíamos presentado, lo habíamos utilizado, cómo podríamos trabajar al respecto, identificar de qué manera lo íbamos a presentar, discutir el abordaje y actualizar la presentación. Entonces, antes de esta presentación ya hemos discutido unas 3 o 4 veces con el equipo si el abordaje, el contenido y lo que estaríamos presentando para ustedes haría sentido. ¿Qué políticas definimos nosotros? 30 minutos máximo y que debería ser libre. De hecho, estoy viendo aquí, nos quedan 8 minutos para los 30 minutos. ¿Quién debería participar? De nuestro lado, nuestro equipo Interact. ¿Qué plataformas íbamos a utilizar? ¿Cuáles eran los riesgos asociados? Entonces tenemos un plan en el caso de que se nos trabe aquí el internet y un plan para, en este caso el expositor, quien les habla, para evitar que nos pudiésemos perder en el camino o que nos fuéramos en el detalle y no cumpliésemos con nuestro desafío, nuestra propuesta de valor. Y adicionalmente, hemos considerado para nosotros algunas métricas, como el número de inscritos en el evento, quién está participando en estos momentos, donde ustedes están, y las preguntas que se puedan generar sobre un tema más de análisis para nosotros al interno. Yo estoy mostrando este Model Canvas en la plataforma que nosotros desarrollamos aquí en Interact. Entonces, esta es nuestra plataforma de la SUIDCA, que mencionaba al inicio, que nosotros desarrollamos. Mencionaba para ustedes que trabajamos con una BPMS, pero adicionalmente tenemos módulos para gestión de la planificación, riesgos, proyectos, una gestión sistémica de la organización. Y dentro de nuestro modelo, lo que nosotros podemos ver o de alguna forma observar es que aquí en la parte inferior, aquí yo resalto, aquí en la parte inferior, en los riesgos y en la parte de indicadores hemos colocado algunos objetos dinámicos. Entonces, si yo hago aquí un clic en riesgos, él me llevará a trabajar o a visualizar la parte de la matriz de riesgos que nosotros hemos identificado. De la misma forma, con uno o algunos indicadores aquí en la parte de desempeño. Entonces, es una forma que nosotros trabajamos para darle vida al proceso Canvas, para tener esa interacción y ese dinamismo de ida y vuelta sobre lo que generamos o prototipamos aquí. ¿Vale? Regresando para esos slide final de nuestra presentación, comentar o referenciar, me valido aquí que efectivamente estoy compartiendo la pantalla. Bien. Referenciar que dentro del Process Canvas nosotros debemos saber qué es y qué no es. Entonces el Process Canvas no es la documentación del proceso. Sí hace parte, sí apoya la documentación, pero el Process Canvas por sí solo no lo es. El Process Canvas no es ni el diagrama, ni el mapa, ni el modelo del proceso que generalmente se representan en BPMN. Tampoco es una descripción de flujo de trabajo, modelo de negocio, y tampoco es un sustituto
de un levantamiento, como por ejemplo SIPO, a pesar de que implícitamente tengamos algunos elementos del SIPO dentro de nuestro Process Canvas. ¿Qué sí es el Process Canvas? Es una herramienta de prototipaje ágil. Yo no necesito estar levantando todo el proceso, todas las actividades claves para identificar ya cómo mi rompecabezas del proceso se comporta o por lo menos luce. Es una herramienta muy interesante para gestión del cambio, porque es visual, trabaja con un lenguaje más estándar, menos técnico. Se comporta o puede ser trabajada como una herramienta de gestión a vista. Entonces yo mostraba ahorita en el ejemplo de mi Process Canvas que hemos colocado riesgos, hemos colocado indicadores, ciertamente se puede colocar más información activa. A nivel de arquitectura de procesos, nuestro Process Canvas nos ofrece una visión lógica del proceso, recordando que tenemos visión lógica y tenemos también visión física de los procesos. Y también nos ayuda o contribuye a validar la contribución estratégica del proceso, sobre el propósito, sobre el alineamiento y la entrega de valor. ¿Qué más podemos decir en esos minutos finales? Que no debemos utilizar el Process Canvas cuando no tenemos un entendimiento del proceso, porque estaríamos asumiendo o presumiendo cosas sin datos o sin evidencias, y que esta herramienta de prototipaje no es recomendada para apagar incendios. Es decir, el Process Canvas no nos va a ayudar a resolver problemas de hoy para hoy. Tendremos que ir a campo, analizar el proceso con otras herramientas, pero no es una herramienta que sirva para resolver el hoy de hoy de un proceso. Nos ayuda así prototipar, identificar algunos aspectos macro para posteriormente ir sobre un despliegue más específico con otras herramientas o con otras técnicas. ¿Y cuándo sí debemos usar el Process Canvas? Cuando estemos en la etapa de análisis y o de diseño de procesos, cuando necesitemos trabajar con la diseminación del proceso, mencionaba entonces que es una herramienta de gestión del cambio, y también cuando debamos trabajar o necesitemos una visión más holística del proceso. Entonces, para comentar o reducir de alguna forma en estos 2 minutos finales, yo me atrevería a decir que para poder llegar a un Process Canvas necesitamos tener alguna serie de pasos o de entendimientos antes, porque por más que sea un lienzo, sea una visión de 11 bloques, necesitamos conseguir llegar a la simplificación, ¿no? Y decía Leonardo da Vinci un tiempo atrás, o ya hace mucho tiempo, la simplicidad o la simplificación es la máxima arte de la sofisticación. Entonces, para mí, un Process Canvas es un zip que nosotros conseguimos evaluar, diseñar, verificar sobre varias aristas de nuestro proceso y de nuestro negocio. Y finalmente, para dejar entonces con ustedes dudas o inquietudes que se puedan haber generado o surgido en este momento y en esta presentación. Veo que tenemos la participación de, bueno, más o menos 49, 50 personas. Enhorabuena. Voy a leer aquí los comentarios o las preguntas que se puedan haber generado. No sé si se generó alguna pregunta. Están comentando de dónde estábamos. Buenas tardes a todos. Aquí un legal. Creo que a nivel de preguntas o cuestionamientos no hay ninguna. Si ustedes quisieran dejarla ahora o si quisieran abrir su micrófono para formularla, por favor, y estamos sin duda aquí a disposición para responder. Iván, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por este espacio y segundo, resaltar que la verdad la herramienta se ve muy poderosa para lo que es el inicio, ¿no? ¿Cierto? De la diagramación de un proceso, porque muchas veces pasa eso, que cuando se comienza a pensar en cómo vamos a diagramar, cómo vamos a documentar un proceso, se nos olvidan muchos aspectos y este tipo de herramientas hace que lo pensemos de forma global, pero de forma sencilla a la vez, y permita que luego el proceso de diagramar, o sea, la fase de diagramar el proceso, valga la redundancia, sea realmente mucho más sencilla y mejor guiada. Así que una gran herramienta.
Muchas gracias, Magali. Efectivamente, lo que nos permite es tener la visión, o como diría Fernando Estrada, la foto final de a dónde queremos llegar. Es decir, es como el Lego, ¿no? Voy a colocar aquí la estrella, aquí el círculo, pero caramba, no puedo colocar un cuadrado en un círculo, al menos que el espacio me lo permita, ¿no? Entonces, es justamente conseguir tener esa visión holística y macro del proceso que estábamos analizando o que estamos prototipando. Fantástico, lo logra, realmente lo logra. Muy buena herramienta. Gracias, Magali. Aquí veo, Mariana nos comenta que una presentación excelente. ¿Cuál sería la diferencia entre el Canvas, CIPOC y RACI? Sí, Canvas, discúlpame que perdí el nombre, Mariana, cuando hablamos de Canvas, nosotros estamos hablando de una visión holística que genera o comprende componentes mayores que el CIPOC. El CIPOC tiene proveedores, entrada, proceso, salida y clientes. El Canvas contiene el CIPOC y nos ayuda a verificar qué estamos, a validar qué estamos entregando a nuestro cliente y mapear lo que generalmente llamamos visiones de proceso, riesgos, reglas de negocio, indicadores. Entonces, CIPOC está contenido dentro del Canvas. Ya es más diferente que la RACI, porque lo que nosotros vemos dentro de la RACI es un cruzamiento de responsabilidades, es decir, cuáles son los roles que están asociados a las actividades y qué nivel llamémoslo así, responsabilidad tienen esos roles en las actividades, es decir, la ejecutan, deben ser avisados, sencillamente tienen que saber cómo va el andamiento, entonces son un poco más distanciadas el RACI que el CIPOC del Canvas. Digo distanciadas en que existe un tema de responsabilidad aquí en la parte de RACI. Jessit pregunta que cuáles son los alcances o limitaciones que tenemos entre componentes de dashboard y el Project Canvas. Entonces, ese es un tema más de la plataforma. Jessit, cuando hablamos del Project Canvas, nosotros vemos algunos otros bloques dentro de los proyectos. Entonces, nosotros vemos temas como alcance, objetivo explícito del proceso, cuáles son del proyecto, perdón, cuáles son las premisas. También tenemos riesgos, pero en la ejecución del proyecto, mientras que en procesos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros vislumbramos, son los componentes que se encajan al proceso, no a la parte del proyecto. ¿Cuándo utilizarlos? Entonces, son herramientas que visualmente se parecen, pero el Process Canvas se usa, si estoy en la etapa de análisis, se usa al final del análisis. Si estoy en la etapa de diseño, se usa al inicio del diseño de procesos sobre un proyecto, sea BPM, sea de rediseño o de levantamiento. El Canvas de Project se usa cuando estoy generando la propuesta del proyecto y necesito tener un respaldo de qué voy a entregar y cuánto me va a costar ese proyecto. Entonces son abordajes particulares, visualmente tal vez se puedan llegar a confundir, pero son particulares sobre cada área de gestión. Iván nos pregunta que si el Canvas se puede usar en cualquier proyecto o netamente está orientado al mundo de TI. Se puede usar en cualquier proyecto, Iván, que tenga componente de proceso. Entonces, no necesitas de tecnología para que puedas utilizar el Process Canvas. Es decir, si quieres levantarlo en un papel pardo, en un papel periódico, según el país en el que estemos, diseñarlo para prototipar el proceso, es decir, cómo va a ser mi proceso, cómo lo voy a abordar a nivel de reingeniería, se puede trabajar y no es orientado solamente a la parte técnica. Herman López nos consulta quiénes deben participar en el llenado del proceso. Es una pregunta bien importante. Inicialmente, en el levantamiento o en la identificación, Herman, para saber quién debe participar en llenar el Process Model Canvas, debería estar participando analistas de procesos con un entendimiento estratégico y o el equipo de planificación. ¿Para qué? Para ver cómo casan o se entrelazan estos dos niveles de gestión. Posteriormente, es decir, de la mitad hacia el final del llenado, debería estar participando con mayor detalle, dueño de procesos y las personas, las áreas, los procesos que ejercen control sobre los procesos para identificar las otras aristas que tenemos en el Process Canvas.
Aquí un colega de procesos y calidad nos pregunta, ¿se pueden utilizar para gestionar arquitectura empresarial, estructura? Sin duda, voy a leer la pregunta completa. Proceso nos pregunta, ¿se puede utilizar el Process Canvas para gestionar arquitectura empresarial, estructura, procesos y estrategias? La respuesta es sí, solo que hay que cuidar en este caso, porque lo que nos va a ayudar es hacer un alineamiento y un entendimiento lógico del proceso, pero no necesariamente de toda la cadena de valor o no necesariamente de toda la arquitectura, si lo vemos verticalmente o esa lectura de arriba hacia abajo. Entonces, se puede usar, sí, cuidando de que esa gestión va a ser individualizada sobre los procesos. Necesitaremos usar algunas otras herramientas para apoyar esta actividad. Mariana nos agradece por la presentación, los comentarios. Germán nos consulta que si se puede interactuar con Design Thinking, ¿en qué etapa? Sí, Germán, generalmente la etapa en la que más se trabajan con herramientas o técnicas de Design Thinking son en las dos primeras, en la de segmentación de clientes y la propuesta de valor, una de las más utilizadas, que es la propuesta de valor o propósito, está orientada o está desarrollada a lo que sería el mapa de la empatía. Entonces generalmente la parte más inicial se trabaja y algunas al final, ¿no? Se puede trabajar sin duda, o puede casar con algunas herramientas como modelaje o algunas herramientas más ágiles. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de Interact que es una herramienta libre para modelar procesos en BPMN, que se puede trabajar después o a la salida del Process Canvas o antes del Process Canvas en el caso de que se esté trabajando en la etapa de diseño. Yo veo que llevamos 7 minutos en preguntas y respuestas. Yo voy a continuar aquí leyendo las preguntas y las respuestas. Las respuestas las estamos dando nosotros, pero pues qué bueno que existe esta dinámica. Nos pregunta aquí Vladimir, ¿el modelado o prototipado a través de Process Model Canvas es más aplicable a nivel 0 o nivel de macroproceso? ¿O hasta qué nivel sería recomendable? Una pregunta muy oportuna, Vladimir. Lo recomendable sería que lo podamos trabajar a nivel de mapa o a nivel de diagrama. Entonces tenemos diagrama, mapa y modelo. Entonces en estos dos niveles, sobre el lenguaje que tú usas, sería recomendable trabajarlo sobre macroproceso. De pronto sobre proceso queda demasiado amplio y no conseguimos considerar o funilar algunas premisas más interesantes, especialmente por el perfil del cliente. Cruz, aquí nos comentan un poco de dónde están participando, de dónde... Bueno, yo veo que espero no haberme pasado de ninguna pregunta que no haya dejado de responder. Si no respondí alguna, por favor, coméntenme y la colocan nuevamente en el chat. Si ya las respondí todas, pues, qué bueno. Realmente les agradecemos muchísimo la participación. Nos deja contentos ver esta adherencia que hemos tenido pues en este MVP, como nosotros llamamos, en esta cápsula de 30 minutos. Sabemos que comprimir tanta información en poco tiempo, pues a veces es un desafío de nuestro lado, como también en la absorción del mismo. Por eso hemos dejado grabando la sesión y lo estaremos posteriormente publicando para que quede ese acceso y puedan consultarlo con un poco más de calma o algunos detalles particularmente. ¿Algún libro para recomendar? Sin duda, Herman. Hay un libro que se llama justamente Business Model Canvas, que es el que muestra toda la lógica que yo mencionaba al inicio y sobre la cual se cimenta el Process Canvas. Entonces mi recomendación sería empezar por dos libros, uno que se llama Business Model Canvas y el otro que se llama You Model Canvas, que el primero habla sobre el modelaje de negocio y el segundo habla sobre la propuesta de valor orientada a nosotros las personas individualmente, que ya con estos dos libros tendríamos esa lógica mucho más incorporada. De acuerdo, Herman.
muy bien. Entonces yo creo que vamos a ir cerrando nuestras actividades, nuestra intervención en esta primera cápsula. Les agradecemos muchísimo, una vez más a todos ustedes, la participación. Enhorabuena, estaremos revisando aquí pues más comentarios, estaremos subiendo el video como les mencionaba. Y bueno, según los resultados aquí al interno, estaremos mencionando, comentando con ustedes las próximas cápsulas que puedan ser generadas o trabajadas. Entonces, muchísimas gracias y que tengan un feliz día en el país donde nos estén acompañando.